A veces nos encontramos con la sensación de que estamos atrapados en una rueda de repeticiones. No importa cuán duro intentemos cambiar, parece que las mismas luchas, errores y pruebas se transmiten de generación en generación. Esta experiencia no es ajena a muchos de nosotros, la sensación de cargar con el peso de las decisiones de aquellos que vinieron antes que nosotros. Las Escrituras nos enseñan que, en muchos casos, las consecuencias de nuestros pecados afectan a nuestros hijos y nietos, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. El pecado heredado, la mala influencia de aquellos que nos precedieron, puede parecer una carga imposible de superar. Sin embargo, quiero invitarte a considerar un aspecto crucial de esta verdad. Aunque es cierto que nuestras acciones pueden tener un impacto en las generaciones venideras, también lo es que la misericordia de Dios es más grande que cualquier legado de pecado. Nos encontramos ante una oportunidad profunda, una oportunidad de restauración, una invitación a un camino de sanación no solo para nosotros, sino para todo nuestro linaje. Si alguna vez te has sentido oprimido por el peso de los errores heredados, recuerda esto. No estamos destinados a vivir en la sombra del pecado de nuestros antepasados. La gracia de Dios ofrece una luz más fuerte que cualquier oscuridad, y esa luz puede iluminar cada rincón de nuestro ser. Dios, en su infinita misericordia, no solo quiere liberarnos, sino también restaurar lo que ha sido quebrantado. En la historia de la Iglesia, encontramos muchas vidas que nos muestran que la transformación es posible. Santa Mónica, madre de San Agustín, vivió este proceso de forma profundamente ejemplar. Su vida estuvo marcada por la lucha constante por la conversión de su hijo, un hombre atrapado por el pecado y la desesperanza. Mónica, a pesar de sus propias luchas, nunca dejó de rezar y clamar a Dios por la salvación de su hijo. Aunque Agustín vivió años de desobediencia y pecado, la intercesión y la fe inquebrantable de su madre rompieron las cadenas que parecían atarlo para siempre. San Agustín mismo testifica en sus escritos que la misericordia de Dios es más fuerte que todo pecado, más poderosa que cualquier herencia maldita. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, escribe Agustín en sus Confesiones, dando testimonio de cómo la gracia de Dios le permitió salir de las tinieblas y abrazar la luz. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el poder de la oración intercesora y la fe persistente. Cuando luchamos con lo que nos ha sido transmitido, es vital recordar que la fe de una madre, un padre o incluso una comunidad puede transformar nuestro destino. El pecado hereditario no es un destino fatal. La gracia de Dios siempre tiene el poder de redimir. Si bien las cicatrices del pasado pueden ser profundas, la obra restauradora de Dios es aún más profunda. En la vida de San Agustín vemos que el pecado de los padres no define a los hijos. Más bien, es el poder de la gracia y el arrepentimiento lo que puede definir nuestra vida. ¿No es esto acaso una promesa asombrosa? Si el Señor pudo transformar a un hombre que vivió en el pecado durante tantos años, ¿cómo no podrá transformar también nuestras vidas y las de nuestros seres queridos? De manera práctica, uno de los pasos más poderosos que podemos dar en este proceso de sanación es la oración de liberación ancestral. Esta oración tiene la capacidad de cortar las cadenas espirituales que hemos heredado y liberarnos de todo vínculo que nos haya sido transmitido. Te invito a que al terminar esta reflexión, tomes un momento para orar, para pedir a Dios que limpie tu alma, que rompa las cadenas del pecado ancestral y te haga libre. Puedes rezar esta sencilla pero poderosa oración. Señor, en el nombre de Jesucristo, rompo toda maldición generacional que haya sido transmitida a mí. Te pido, Señor, que cortes toda atadura del pecado y la culpa y que restauras mi alma. Te pido que limpies mi linaje y lo cubras con tu gracia y misericordia. Amén. Esta oración no es solo palabras, es un acto de fe, una declaración de confianza en que la gracia de Dios tiene el poder de sanar lo que ha sido herido por generaciones. Mientras avanzamos en este camino, recordemos las palabras de la Escritura en Éxodo 25. Visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta cita nos recuerda que el pecado tiene un impacto duradero, pero también que la misericordia de Dios es más poderosa que cualquier maldición heredada. En el mismo pasaje se nos dice, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Aquí encontramos la clave de nuestra esperanza. Aunque el pecado puede heredarse, la misericordia y el amor de Dios pueden transformar cualquier legado. Es importante recordar que no estamos destinados a ser prisioneros de las decisiones de nuestros antepasados. Somos libres para recibir la gracia de Dios y ser transformados. La invitación que hoy te hago es a reconocer que, por la gracia de Dios, tú y tu familia pueden ser liberados. No estás condenado a vivir bajo la sombra del pecado heredado, sino invitado a caminar en la luz de la misericordia divina. Dios te ofrece la libertad. ¿Aceptarás este regalo de sanación? Es imposible no notar que muchas veces las luchas que enfrentamos no son exclusivamente nuestras. A lo largo de nuestras vidas, las huellas de los pecados de nuestros padres, abuelos y ancestros se marcan en nuestra alma y pareciera que, de alguna manera, las sombras de estas acciones nos persiguen. Nos encontramos preguntándonos si alguna vez podremos liberarnos de estos ciclos, si alguna vez podremos romper esas cadenas invisibles que nos atan a lo que hemos heredado. Este es un desafío espiritual profundo, uno que todos enfrentamos en diferentes momentos de nuestra vida. La realidad es que la herencia espiritual, al igual que cualquier otra herencia, es algo que se nos transmite de manera casi automática. Pero esta transmisión no es irreversible. No estamos condenados a repetir los errores de quienes nos precedieron. Si bien los pecados pueden atravesar generaciones, la gracia de Dios tiene el poder de cortar estos lazos y restaurar el alma. A lo largo de los siglos, los santos han sido testigos de cómo la misericordia divina puede transformar incluso las circunstancias más desesperadas. Uno de los ejemplos más bellos de esto lo encontramos en la vida de San Agustín. Este santo, cuyo corazón estuvo marcado por los pecados de su juventud y la influencia de una familia con creencias opuestas a la fe cristiana, fue testigo del poder transformador de la gracia de Dios. Su madre, Santa Mónica, pasó años en oración por su conversión, intercediendo incansablemente por él. Agustín vivió en pecado durante mucho tiempo, luchando con su propia voluntad y las influencias de su entorno. Sin embargo, llegó un momento en que la gracia de Dios tocó su corazón. En su obra más famosa, Confesiones, Agustín expresa cómo la misericordia de Dios lo alcanzó en su mayor oscuridad, mostrándole un camino de luz y esperanza. ¿Qué significa esto para nosotros? La historia de San Agustín nos enseña que, aunque nuestros antepasados puedan haber tomado decisiones que nos afecten, siempre hay un camino hacia la redención. El pecado heredado no es un destino irreversible, sino una oportunidad para experimentar el poder transformador de la gracia divina. Si San Agustín pudo encontrar la paz después de una vida marcada por el pecado, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nuestras familias? Quizás tú, como él, has luchado con las consecuencias de decisiones pasadas. Tal vez te has sentido atrapado en los mismos patrones, en los mismos errores que te fueron transmitidos sin que los pidieras. Pero recuerda, en Cristo siempre hay esperanza, siempre hay una salida. Él vino para sanar, para restaurar lo que se había perdido, para romper las cadenas que nos atan. Esta es una verdad profunda que debemos abrazar con fe. No estamos destinados a vivir en la sombra del pecado de nuestros antepasados. La oración, como la de Santa Mónica, tiene un poder inmenso. No subestimes el poder de una oración sincera y persistente. Al igual que Santa Mónica, tu fe y tu perseverancia pueden ser instrumentos de transformación no solo para ti, sino para tus hijos y generaciones futuras. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para romper estos lazos. La intercesión de una madre, un padre o incluso una comunidad puede traer la sanación. Y aunque las batallas espirituales pueden ser largas y dolorosas, nunca debemos perder de vista que la gracia de Dios
es más fuerte que cualquier oscuridad heredada. Hay una oración que puede ayudarte a liberar tu vida de estas cadenas. Esta oración de liberación ancestral te invita a invocar la gracia de Dios para cortar todo vínculo espiritual negativo que se haya transmitido de generación en generación. Reza con fe y confianza, sabiendo que en Cristo todas las cosas pueden ser restauradas. Señor, en el nombre de Jesucristo, rompo toda maldición generacional y toda influencia negativa que me ha sido transmitida. Te pido, Señor, que cortes cualquier atadura que me impide caminar en la libertad de tu amor. Sana mi linaje y purifica mi alma. Esta oración es más que una simple palabra, es un acto de fe que reconoce el poder liberador de Dios. Al orar con sinceridad, estamos abriendo nuestras vidas a la sanación que solo Él puede traer. Recuerda también lo que nos enseña la Escritura en Éxodo 25. Visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta advertencia sobre las consecuencias del pecado heredado es real, pero lo que sigue en el versículo es una promesa de esperanza. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La misericordia de Dios no tiene límites. La intercesión y el arrepentimiento pueden traer sanación, no solo para nosotros, sino también para nuestra familia, nuestra descendencia y todo nuestro linaje. Al meditar sobre estas palabras, podemos ver con claridad que no estamos atrapados en un destino de condena. Por el contrario, somos llamados a vivir en la libertad que solo la misericordia de Dios puede otorgarnos. Entonces, si sientes que las huellas de los pecados pasados todavía te siguen, no te desesperes. La gracia de Dios tiene el poder de sanar lo que ha sido quebrantado. Rompe esas cadenas y permite que la luz de Cristo inunde tu vida, transformando todo lo que ha sido afectado por el pecado heredado. ¿Aceptas el llamado a la sanación y la restauración? Si lo haces, recuerda que no estás solo en este camino. Dios, en su misericordia, está contigo y te guiará a la victoria. A medida que avanzamos en el camino hacia la sanación espiritual, nos encontramos con la importancia fundamental de la oración. La oración es más que solo palabras, es un acto de entrega, de apertura del corazón hacia Dios. Y como vemos en las Escrituras, un medio poderoso para romper las cadenas del pecado heredado. El pecado heredado no es solo una cuestión de lo que nuestros antepasados hicieron, sino también de las luchas espirituales que nos tocan a nosotros y a nuestras generaciones. Dios, en su misericordia infinita, ha dejado en la oración una herramienta vital para nuestra liberación. Es a través de la oración que podemos cortar las ataduras espirituales que nos han sido transmitidas. En los momentos más oscuros de nuestra vida, en los momentos de tentación y duda, cuando sentimos que las sombras del pasado nos acechan, es la oración lo que nos brinda la fuerza para continuar y superar. La oración no es una fórmula mágica, ni una simple repetición de palabras. Es una expresión sincera del alma, un clamor hacia Dios, pidiendo su intervención y su gracia para liberar nuestra vida de las cargas que nos han sido impuestas. El Santo Rosario, por ejemplo, es una de las formas más poderosas de oración que la Iglesia nos ofrece. En su sencillez, se convierte en un medio para pedir la intercesión de la Virgen María, quien como madre sabe lo que significa interceder por sus hijos. En el Rosario, al meditar los misterios de la vida de Cristo, pedimos que su gracia nos transforme y nos libere de todo lo que nos ata. Al rezar con fe, podemos experimentar el poder de la gracia divina que actúa de manera profunda en nuestros corazones, purificándonos y sanando lo que ha sido quebrantado. En la vida de San Francisco de Asís encontramos un ejemplo sublime de lo que significa vivir una vida de oración profunda y constante. San Francisco, quien provenía de una familia rica y vivió una juventud llena de placeres mundanos, fue tocado por la gracia de Dios en su encuentro con un leproso. Fue ese momento de compasión y entrega el que transformó su vida, llevándolo a un compromiso radical con Cristo. A través de la oración constante, Francisco vivió la sanación no solo de su alma, sino también de su relación con su entorno y su linaje.
Su ejemplo nos muestra que la oración tiene el poder de transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. La oración de liberación ancestral es otra práctica poderosa que nos invita a cortar las cadenas del pecado heredado. Esta oración no solo busca sanar nuestras vidas, sino también restaurar todo lo que ha sido afectado por el pecado en nuestra familia. Al orar por la liberación de nuestros antepasados, estamos pidiendo a Dios que limpie nuestro linaje, que rompa los lazos que nos han sido transmitidos. Esta oración se convierte en un acto de fe, un acto de confianza en que, por la gracia de Dios, podemos ser liberados. Reza esta oración con todo tu ser, sabiendo que es un paso hacia la sanación de tu alma y de todo tu linaje. Señor, en el nombre de Jesucristo, rompo toda maldición generacional que haya sido transmitida a mí. Te pido que limpies mi corazón, que sanes mi alma y que restaures todo lo que ha sido afectado por el pecado ancestral. Te pido que, por tu gracia, liberes mi linaje y lo cubras con tu amor y misericordia. Amén. Al rezar con sinceridad y fe, permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, trayendo sanación, restauración y libertad. Pero la oración no debe ser solo una herramienta aislada. Es, de hecho, un medio para profundizar nuestra relación con Dios y con los demás. En cada oración, reconocemos nuestra dependencia de Él, nuestro deseo de su voluntad y nuestra apertura a su acción en nuestras vidas. La oración, entonces, no solo corta los lazos del pecado heredado, sino que también nos abre a una vida nueva en Cristo. En las Escrituras encontramos que Dios, al recibir la oración de su pueblo, siempre responde. En Mateo 7:7 Jesús nos dice, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Este versículo es una promesa de que, al acudir a Él con fe, Él nos responderá. No importa cuán profundo sea el pecado heredado, la gracia de Dios siempre es más profunda. Si sientes que las cargas del pasado te oprimen, que las influencias espirituales negativas siguen tocando tu vida, recuerda que la oración es el camino hacia la liberación. Recuerda también las palabras del Salmo 34:18. Cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta promesa nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está cerca de nosotros. Él está listo para sanarnos, para liberarnos y para restaurarnos. Si te encuentras luchando con la herencia del pecado, con las sombras del pasado que parecen seguirte, confía en que Dios te escuchará. Reza con fe, con humildad y con esperanza, sabiendo que Él tiene el poder de sanar lo que está roto. La oración de liberación ancestral es solo un comienzo, pero es un paso vital hacia la sanación. No estás solo en este camino. Dios, en su amor y misericordia, está contigo y te guiará a la restauración completa. ¿Estás dispuesto a confiar en su gracia para romper las cadenas que te atan? Si es así, deja que tu oración sea un puente hacia la libertad, un medio para abrir tu corazón a la sanación que solo Él puede ofrecer. En nuestro camino espiritual, una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado es la palabra escrita. La Biblia, con su rica profundidad, no solo es un libro antiguo, sino una fuente viva que continúa hablándonos y guiándonos hoy. Al reflexionar sobre el pecado hereditario y las cadenas espirituales que podemos haber heredado de nuestros antepasados, es crucial entender cómo las Escrituras nos ofrecen no solo consuelo, sino también dirección clara sobre cómo liberarnos. La palabra de Dios nos enseña que, aunque las consecuencias del pecado pueden atravesar generaciones, su gracia también es generacional. Dios, en su infinito amor y misericordia, está dispuesto a perdonar y restaurar no solo a nosotros, sino a nuestra descendencia. Al leer las Escrituras, nos damos cuenta de que la sanación de lo heredado es posible, y no es algo que dependa únicamente de nuestras fuerzas, sino de la intervención divina. En el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo nos presenta una de las enseñanzas más poderosas sobre las consecuencias del pecado generacional. En Éxodo 20:5, Dios nos dice, «Visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen». Este versículo parece ser un recordatorio serio de que el pecado tiene consecuencias que se extienden más allá de nuestra vida.
El pecado de nuestros padres, abuelos y antepasados puede influir, afectar y manchar a las generaciones futuras. Sin embargo, este pasaje no termina ahí. Dios continúa en el siguiente versículo diciendo: «Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos». Aquí encontramos la esperanza, el consuelo y la promesa de que la misericordia divina puede romper las maldiciones del pasado. Las promesas de Dios son más poderosas que cualquier maldición heredada. Su misericordia es capaz de sanar cualquier herida profunda que el pecado haya causado en nuestra vida y en la de nuestros antepasados. Cuando vemos nuestras vidas o las de nuestras familias marcadas por errores del pasado, debemos recordar que la gracia de Dios es aún mayor. La Biblia nos enseña que no estamos condenados a vivir bajo el peso de esos pecados. Dios es un Dios de restauración, y Él quiere que experimentemos esa restauración en nuestras vidas. Un testimonio poderoso de cómo la gracia de Dios puede romper las cadenas del pecado generacional lo encontramos en la vida de San Pablo. Este apóstol, antes conocido como Saulo de Tarso, fue un hombre que persiguió ferozmente a los cristianos, cometiendo actos terribles en contra de la iglesia. Sin embargo, cuando encontró a Cristo en el camino a Damasco, su vida fue transformada radicalmente. La misericordia de Dios no solo lo perdonó, sino que lo usó para difundir su mensaje de amor y salvación a los gentiles. La vida de San Pablo nos muestra que, sin importar cuán oscuro sea nuestro pasado o cuán profundas sean las malas decisiones de nuestros antepasados, la gracia de Dios siempre tiene el poder de sanar y transformar. Pero la liberación de las maldiciones generacionales no es algo que ocurra automáticamente. Requiere nuestra participación activa, un acto de fe y arrepentimiento. Es necesario que reconozcamos las huellas del pecado heredado y, con humildad, pidamos a Dios que las rompa. La confesión, el arrepentimiento sincero y la oración intercesora son medios que Dios ha establecido para que podamos experimentar esa liberación. En la tradición de la Iglesia, encontramos una práctica poderosa para cortar las cadenas espirituales heredadas: la oración de liberación ancestral. Esta oración se enfoca en pedirle a Dios que libere nuestro linaje de todo pecado que haya sido transmitido de generación en generación. Al orar con fe y sinceridad, podemos experimentar el poder de Dios al cortar esas ataduras y sanar lo que ha sido roto. Aquí te dejo una oración que puede ayudarte a comenzar este proceso de liberación. Señor, en el nombre de Jesucristo, vengo ante ti reconociendo las maldiciones generacionales que han afectado mi vida y la de mi familia. Te pido que rompas toda atadura, toda influencia negativa transmitida a través de mis antepasados. Señor, líbrame y purifica mi linaje. Que tu gracia descienda sobre mi vida y la de mis descendientes, sanando y restaurando todo lo que ha sido afectado por el pecado heredado. Amén. Esta oración no es solo palabras, sino un acto de fe que reconoce que solo la gracia de Dios puede romper esas cadenas y traer sanación. Cuando oramos con fe, no solo estamos pidiendo por nuestra sanación, sino también por la de nuestras generaciones futuras. Dios, en su infinita misericordia, es capaz de restaurar lo que ha sido quebrantado y su gracia no tiene límites. Al orar, permitimos que su poder actúe en nuestras vidas de una manera profunda y transformadora. Pero también debemos recordar que la verdadera liberación viene cuando nos arrepentimos de nuestro propio pecado y buscamos vivir conforme a los mandamientos de Dios. En 1 de Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una de las promesas más hermosas en las Escrituras, una que nos asegura que, incluso cuando luchamos con las consecuencias del pecado heredado, Dios está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos. No importa cuán profundo sea el pecado, ni cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino hacia la restauración. La liberación no es un proceso instantáneo, pero es un camino continuo de fe, oración y arrepentimiento. No estamos solos en este camino. Dios está con nosotros en cada paso, y su gracia es suficiente para restaurar lo que ha sido dañado. Así como Él liberó a San Pablo, también nos liberará a nosotros. La clave está en entregarnos a Él, en confiar en su gracia y en perseverar en la fe. No importa el peso del pecado heredado, Dios es más grande. Él puede restaurar todo lo que ha sido afectado por generaciones, y Él quiere hacerlo.
¿Estás dispuesto a dar el primer paso hacia esa sanación y restauración? La misericordia de Dios está esperando para alcanzarte. Esta es la promesa que tenemos, que en Cristo no solo somos perdonados, sino también transformados. No importa lo que hayamos heredado, lo que hemos vivido, ni las huellas de pecado que nos siguen. Al abrirnos a su gracia, nuestras vidas pueden ser renovadas. El proceso de sanación es real, pero es un camino que debemos recorrer con constancia y con fe. Y aunque este camino puede ser desafiante, no estamos solos. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la Iglesia, nos recuerda que Dios no quiere que nuestras almas se queden atrapadas en las redes del pecado, sino que nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos vivir en libertad. Este es un punto crucial. La sanación no es solo una cuestión de lo que hacemos, sino de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, cambiando nuestras mentes, corazones y acciones. La oración diaria, el estudio de la palabra de Dios y la participación en los sacramentos son los medios a través de los cuales nos abrimos a la acción del Espíritu. San Ignacio de Loyola nos enseñó que la verdadera libertad se encuentra en vivir según la voluntad de Dios. Esto significa no solo liberarnos de las ataduras del pecado heredado, sino también vivir con el corazón dispuesto a seguir la dirección divina en todo momento. Para ello, es esencial cultivar una vida de oración constante. La oración es la forma en que nos alineamos con la voluntad de Dios, y a través de ella, Dios puede seguir sanando nuestro ser interior. Si has experimentado la liberación de cadenas generacionales, es vital que continúes en ese camino de fidelidad y crecimiento. Una de las prácticas más profundas y esenciales es el examen diario de conciencia. Tomarte unos minutos cada día para reflexionar sobre tus acciones, pensamientos y sentimientos no solo te permite crecer espiritualmente, sino que también te mantiene alerta a las áreas de tu vida que necesitan sanación continua. Aquí te dejo una oración para cada día que te ayudará en este proceso. Señor, te doy gracias por tu amor incondicional y por la libertad que me has dado en Cristo. Ayúdame a vivir cada día según tu voluntad. Te pido que sigas sanando cualquier herida que haya quedado, cualquier cadena que aún me ate. Que tu Espíritu Santo me guíe y me dé la fuerza para seguir creciendo en ti. Amén. Esta oración no solo es una petición, sino una expresión de gratitud y apertura. Es un recordatorio de que no estamos solos en este proceso de sanación. Al igual que el Señor nos mostró en las Escrituras y a través de los santos, no hay herida que Él no pueda sanar, ni cadena que Él no pueda romper. La historia de Santa Teresa de Ávila es otra fuente de sabiduría en este camino. Ella, quien experimentó profundas luchas internas y externas durante su vida, encontró en su relación con Dios la fuente de su verdadera libertad. A través de años de oración, disciplina y entrega, Santa Teresa fue transformada en una mujer de gran poder espiritual, capaz de romper las cadenas del pecado y de ayudar a otros a encontrar el camino hacia la libertad. Su vida es un testimonio de que la sanación no es instantánea, pero que, con fe, perseverancia y apertura a la gracia divina, podemos ser completamente restaurados. Santa Teresa nos recuerda que debemos seguir buscando, seguir orando y seguir permitiendo que Dios trabaje en nosotros. Su vida fue un ejemplo de cómo, a través de la oración y la disposición interior, podemos experimentar la restauración completa. Cuando pensamos en lo que hemos heredado, en las luchas espirituales que nos tocan, debemos recordar que somos hijos e hijas de un Dios que quiere liberarnos. La sanación no se da de una sola vez, es un proceso continuo, y cada paso que damos nos acerca más a la plena libertad que Cristo nos ofrece. Recordemos también que aunque estamos en el camino de sanación, nunca estamos solos. Dios camina con nosotros, y su gracia está disponible en todo momento. Jesús en Mateo 11:28 nos invita: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta es una promesa que debemos abrazar. Dios nunca nos pide que caminemos este camino solos. Él está allí, listo para darnos el descanso, la paz y la sanación que necesitamos. Así que, al concluir este viaje de reflexión y oración, te dejo con una bendición final. Que el Señor te dé la fuerza para continuar en tu camino de sanación. Que su paz llene tu corazón y que su luz ilumine cada paso que des.
que por medio de su gracia seas libre de todo lo que te ha atado y que vivas en la plenitud de la libertad que Él te ha dado. Amén.